¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, mostrándote, seguiremos durante este 2019, mostrándote lo que otros no te muestran y contándote lo que otros no te cuentan aquí. Desde las 20 hasta las 22, muy bien informado, clarificando la información para que vos sepas realmente de qué se está hablando en la Argentina. Con el deseo para todos ustedes que nos han acompañado durante el 2018, que nos han permitido liderar de punta a punta desde el 2018 de 20 a 22, el programa más visto en la televisión por cable en la República Argentina, deseándote que pases un excelente 2019 y sobre todo en vos está, en cada uno de nosotros, tomar conciencia de lo que va aconteciendo y sucediendo en nuestro país. Nosotros seguiremos con el mismo compromiso con el que empezamos este programa hace 5 años atrás, con las mismas convicciones seguiremos adelante. Muy bien, y tenemos hoy finalmente el gobierno oficializó a través del boletín oficial el aumento del 25% que el presidente, que sigue de vacaciones, debemos decirlo, Macri sigue de vacaciones desde el sur, firmó el decreto que autoriza 25% de aumento en su salario y en el de sus ministros. Enseguida te vamos a contar cuánto gana Macri, cuánto ganan, porque por supuesto no es lo mismo un 25% en un sueldo de 10.000 o 18.000 pesos que en el de 200.000 pesos, ¿no? Enseguida te vamos a contar cuánto gana el presidente y los ministros. Esta noche, enseguidita a partir de las 20:30, va a estar aquí con nosotros la doctora Graciana Peñafort, porque falleció el lunes pasado. Le enviamos un fuerte abrazo a toda la familia del ex canciller Héctor Timerman, quien, bueno, en varias oportunidades lo vinimos adelantando y lo comentábamos aquí, por pudor hacia Héctor Timerman y hacia su familia, no comentábamos más detalles, pero falleció luego de darle batalla a un cáncer de hígado que en estos últimos meses se había acrecentado. Graciana Peñafort hoy a través de las redes sociales contó las penurias, lo comparó con una tortura que atravesó Héctor Timerman en la persecución judicial y política que sufrió. Ha contado, enseguida ella lo va a volver a comentar, cómo fue la comparencia, porque él le pidió ante el juez federal Claudio Bonadío, yendo a tribunales, hasta no poder más. Desde ahí lo tuvieron que llevar a una clínica. Bueno, realmente la doctora Graciana Peñafort lo comparó con una tortura y todo lo que sufrió. Enseguidita va a estar aquí Graciana Peñafort con nosotros para comentar todos esos detalles. Muy bien, finalmente Macri oficializó hoy el 25% de aumentos, con él de vacaciones en el sur, con varios de sus ministros veraneando en Punta del Este. Desde allí algunos siguen fieles a lo que son analistas de la realidad más que ministros. Enseguida te vamos a contar algunas de las consideraciones que ha hecho. Pero ¿cuánto ganan los ministros y en base a eso se han aumentado el 25%? Vamos. El canciller Faurí está al tope de los que más ganan. En el 2018 ganaba 367.962 pesos con 5 centavos. Y a partir de hoy va a ganar 459.952 con 56 centavos. El canciller Jorge Marcelo Faurí.
Bueno, y sigamos. Creo que gana más que Macri, ¿eh? Creo que gana más que el presidente. Justamente el presidente Mauricio Macri, que sigue, reitero, de vacaciones en el sur del país, desde antes de la Navidad ya está de vacaciones. Ganaba el año pasado 214.444 pesos con 86 centavos y ahora va a pasar a cobrar 268.056 con 8 centavos. Le sigue la vicepresidenta Gabriela Michetti, que en el año pasado cobraba 198.559 con 49 centavos y a partir de ahora va a cobrar 248.199 con 36 centavos. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, cobraba el año pasado 189.023 pesos, cobrará a partir de ahora 236.278 con 75 centavos. Marcos Peña, jefe de gabinete, el año pasado cobraba 189.023, este año va a cobrar 236.278 con 75 centavos. Oscar Raúl Aguad, ministro de Defensa, que en el próximo 28 de febrero tiene que presentarse a declarar como imputado ante el juez federal Ariel Lijo por la escandalosa causa del correo gay, ganaba 189.023 pesos, pasará a cobrar 236.278 con 75 centavos. Guillermo Dietrich, que está vacacionando en Punta del Este, es uno de los ministros que vacaciona en Punta del Este, ganaba 189.023 y pasará a cobrar durante este año 236.278 con 75 centavos. Y el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, para muchos el delegado del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, en el 2018 cobraba 188.994,74 y en este año cobrará 236.243,43. Bien, una paritaria interesante para arrancar el año, Fernando, la que propuso Mauricio Macri. Por eso nos podés acompañar con el hashtag Paritaria Macri, porque recordemos que el gobierno está diciendo que quiere un tope del 23% para la paritaria en todo este año para las laburantes en la Argentina, ¿no? Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vos lo comentabas, paritaria 23%, aumento salarial para el Estado de 25%. Es un número extraño porque ni siquiera respetó el 23% que esperaban de inflación. Uno dice, bueno, por lo menos fija la pauta en función de la inflación que se viene. Bueno, eso está demostrando que ni ellos creen la pauta inflacionaria para el 2019. Tampoco, está claro. Sí, estaba mirando el salario promedio de la economía, 18.012 pesos. El salario promedio del sector privado de la economía argentina, 18.012 pesos. El salario mínimo vital y móvil, 10.000 pesos. Va a llegar a 12.500 pesos a mitad de año. Ya hubo un reclamo la semana pasada, antes de fin de año, de la CGT para que se convoque al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para rediscutir este salario. 10.000 pesos, 12.500 a mitad de año sigue siendo extremadamente bajo, muy por debajo de lo que fue la inflación del año pasado, que todavía no tenemos los números, pero va a estar en 47%. Así que es una paritaria que se fija Macri, distinta a la que quiere para el sector privado, por encima de lo que le pide el ajuste a los trabajadores del sector privado. Bien, el ministro Cabrera, que es uno de los ministros que está vacacionando en Punta del Este, usted sabe que es el Latin Lover del gabinete, es top, es el ministro top
y el dandy, le dicen, le apodan el dandy del gabinete, acostumbrado, eso sí, a vacacionar en Punta del Este. Así lo veíamos, luciendo su bronceado esteño, y desde Punta del Este habló y justificó el aumento salarial, entre otras cosas. Dijo en el diario La Nación, la posibilidad, bueno, esto no tiene nada que ver, pero después se justificó, ¿no? Pero como otros integrantes del gobierno que empiezan a asustar con el cuco del regreso de la expresidenta, y Cabrera dice, la posibilidad del regreso de Cristina hizo subir el riesgo país. Nada tiene que ver el gobierno, que desde hace 3 años gobierna la Argentina, ¿no? No le creen a nivel internacional, pero el gobierno le echa la culpa a la expresidenta. Dice, tuvimos un cierre de año tranquilo, se trabajó mucho para que esto sucediera, analizó desde el parador La Susana, al lado del exclusivo Hotel Bahía Vic, en La Mansa de José Ignacio, el lugar que eligen ricos, famosos y poderosos para recibir el inicio de cada año. Gustavo. Lo dice el diario La Nación. Desde ese lugar habla Cabrera y analiza la realidad argentina, ¿no? Y ahora sí, sobre el aumento. Dice, me parece que hay un poco de hipocresía respecto al aumento de gabinete. Las responsabilidades que tiene un ministro son muy importantes y deberían tener un sueldo razonable. Los sueldos son siempre bajos. Francisco Pancho Cabrera, que ahora, no sé, seguirá, es asesor presidencial, ¿no? Está como presidente del BIS, el Banco Internacional de Comercio Exterior de la Argentina, de Inversiones y Comercio Exterior de la Argentina. Claro, bueno, para todos enseguida renunció, recordemos, es sacado en el Ministerio de Producción, pero por ser amigo del presidente queda en ese cargo, ¿no? Y sobre el tarifazo en el transporte dijo, los aumentos en los servicios eran algo previsible. Tras la fuerte devaluación que tuvimos, las devaluaciones impactan en la inflación. Fíjese qué contradictorio, Por un lado, siguiendo la línea política que el gobierno va a tener este año, dice, bueno, la culpa del riesgo país la tiene Cristina, siempre tirando la pelota afuera, cuando hace 3 años que gobierna, hacen los deberes como indica el Fondo Monetario Internacional, le pagaron a los fondos buitres como querían, cumplen con todas las normas del mercado internacional. Pese a eso, terminamos el 2018 con el riesgo país más alto de la década y del gobierno de Macri. Pero, fiel al estilo, le echan la culpa siempre al que está afuera. Y fíjese, pero después dice, bueno, las devaluaciones impactan, por eso hay que aumentar el transporte. Y además dijo, a partir del segundo trimestre del año se comenzarán a ver los resultados. Volvió el segundo trimestre, es la gran novedad de este año. No sabemos, va a ser el segundo trimestre más extenso en la historia. Récord Guinness ingresa, Parece que finalmente era el segundo trimestre del 2019 para que la recuperación económica llegue a la Argentina, A partir del segundo trimestre del año que viene se comenzarán a ver los resultados. El mayor riesgo son las turbulencias externas. Porque en la economía argentina todo funciona bien, ¿no, Fernando? Terminamos un 2018 maravilloso, con todos los números para arriba, ¿no? Sí, a mí me interesa ver cuando hablan siempre de que, bueno, la devaluación se traslada a precios, lógico que aumenten las tarifas porque hubo una devaluación, el dólar se disparó, entonces hay que pagar más caro las tarifas. Digo, nunca hay una relación entre la devaluación y el salario. Siempre la relación es entre la devaluación y el impacto que tienen en los precios. Yo creo que está claro que ahí es donde marca la diferencia. Un gobierno que siempre pensó en función de los intereses, de la rentabilidad de las empresas y nunca en función del poder adquisitivo del salario. Así terminó todo el año, una inflación de 47% y un aumento salarial que en los sindicatos que mejor lograron apenas está por encima del 40%, pero que en el promedio de las paritarias todavía están abajo del 30%, Gustavo. Sí, sí. Bueno, muy bien. El dólar, ¿cómo abrió el año en el primer día hábil? Arrancó 38,77,
tuvo una subida de 11 centavos, pero sobre el cierre estuvo en 38,77. Y para inaugurar este 2019, habló el exministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. ¿Qué dijo? Vamos a ver. Si el gobierno no presenta un plan económico realista y sincero para el periodo 2020-23 que inspire confianza a los inversores y logre bajar el riesgo país, corre el riesgo de perder la elección, por más campaña 4.0 que proponga Durán Barba. Si el gobierno, como parte de su campaña, se limitara a negar que vaya a hacer lo que sugiere la oposición, como lo hizo en 2015, la gente no le va a creer. Y por más técnica de marketing político superior a la de la oposición que pueda utilizar, es muy posible que termine perdiendo. Domingo Felipe Cavallo, exministro de Economía, hablando sobre las posibilidades electorales de este año y sobre lo que él sugiere. Hugo Moyano, dirigente gremial, muy duro esta mañana, hablaba con nosotros en Mañana Silvestre en Radio 10 y esto decía sobre la economía y sobre el país de Macri. Las generaciones posteriores van a pagar las consecuencias de esta política de hambre que están llevando adelante, no solamente que no se va a cambiar en el 2019, sino que se va a profundizar. Y esto es lo preocupante y lo peligroso. No, nosotros no vamos a permitir que le quiten derechos a los trabajadores, no solamente por el poder adquisitivo de los salarios, sino por las conquistas, por los derechos que tienen. Lo llevan al hambre al trabajador por los bajos salarios y ahora quieren quitarle las pocas conquistas que le quedan, ¿no es cierto?, en determinados convenios colectivos de trabajo. Espero que los muchachos reaccionen y tengan en cuenta que este gobierno realmente es un antiobrero, antisocial, antiperonismo, anti todo lo que tenga que ver con darle más dignidad a la gente. Esto es una realidad que nadie le puede negar. Y bueno, el que no afrenta esta realidad está siendo cómplice de lo que después seguramente va a lamentar, ¿no? La Universidad Nacional de Avellaneda, que está realizando trabajos muy interesantes sobre la evolución de la inflación en la Argentina, de los precios de los alimentos, produjo hoy su último informe sobre la inflación en los alimentos. Realmente es tremendo el informe de la Universidad Nacional de Avellaneda. Vamos a repasarlo para que vea el impacto de la inflación en los alimentos. Mire, en diciembre los alimentos, según el trabajo de la Universidad Nacional de Avellaneda, subieron más que la inflación, 4,3 para arriba. En el 2018, el aumento en los alimentos, 64%. 64% el impacto que han tenido la inflación sobre los alimentos. Pero es decir, Fernando, a ver, el año 2018 de inflación va a cerrar 47% y tenemos una inflación en alimentos del 64%. Y en diciembre, muy fuerte, ¿no? En diciembre se esperaba una inflación de 2,5 y ahí tenés 4,3% de aumento para los alimentos. Así que, mire, como lo mire siempre, los alimentos fueron los que más crecieron en precio a lo largo del año y eso tiene un impacto muy fuerte sobre los sectores de menos poder adquisitivo, que es quienes más destinan proporción de sus ingresos a la compra de alimentos. Bien, ¿qué más dice la Universidad Nacional de Avellaneda? Los aumentos más importantes en el mes de diciembre. Huevos, fíjese, 17% arriba, 17,8, casi 18. Yerba, que sigue aumentando, 6,3%. Hamburguesas, 6%. Los fideos secos, 5,2%. Salchichas, 5%. Dulce de leche, 4,8%. Y la harina 4,4. Todos elementos que integran sacar el dulce de leche si querés,
la canasta básica de alimentos. Mirá, huevos, yerba que es hoy prácticamente el producto nacional de los argentinos, sigue para arriba, 120, 130 pesos como barato. Estás encontrando el kilo de yerba hoy en la Argentina. Y fíjese también lo que está indicando, ¿no? La fuerte caída en las ventas de minoristas en diciembre, 9,9% para abajo la caída en el consumo. Es uno de los índices más altos del 2018. Gustavo. ¿Y el acumulado? Sí, ya estamos, Fernando. Ya voy el acumulado. El 2018, 6,9 el acumulado del 2018 para la caída en el consumo en la Argentina. Sí, Fernando. No, me quedé con el informe del UNDAV, de la Universidad de Avellaneda, porque no solo marca cuál fue la inflación a lo largo de 2018, sino que además advierte que hay una inflación reprimida en precio de los alimentos que se va a trasladar en los próximos meses. Se está hablando de que cuando se toman los precios mayoristas, los precios al productor y los precios en góndola, hay todavía una diferencia muy grande que tiene que ser trasladada. Por lo tanto, no se cortó el proceso inflacionario en alimentos en lo que marcó ese 67, era para el 2018, sino que va a seguir trasladándose, por lo menos en los próximos meses, el aumento en el precio de los alimentos. Bueno, otro que cayó fue la venta de autos nuevos, Fíjese, dato fresquito de hoy. 40% en diciembre se desplomó la venta de autos en la Argentina, 11% en el 2018. Se patentaron 100.000 autos nuevos. Cuando la industria automotriz fue realmente, estuvo un boom en los últimos 10 años en la Argentina, ¿no? Se llegaron a producir cerca de 1 millón de unidades, ¿no, Fernando? Sí, ahí los números, lo más interesante es que dentro de ese patentamiento de autos, la mayor proporción son autos importados. Ese es el mayor problema. No solo que se cayó la venta, sino que de lo que se vendió es más importado que producción nacional. Por lo tanto, cayeron las ventas, pero la producción nacional cayó todavía mucho más. ¿Y eso por qué? ¿Porque los importados están más baratos? No, eso porque Brasil, que tendría que compensar lo que produce Argentina de lo que importa, no lo hace. En la estructura productiva, Argentina y Brasil se deberían complementar. Entonces los autos que se venden en Argentina son una parte local y una parte de Brasil. Y los autos que se venden en Brasil es exactamente lo mismo. Pero como Brasil no demandó autos argentinos, lo que sucedió es que Argentina le siguió comprando a Brasil y no le vendió. Por lo tanto se produjeron menos autos en el país y se importaron más. Bien, y fíjese otro dato, el consumo de nafta, cómo cayó, esto debido a los aumentazos. Bajó 8,26% el consumo en noviembre, acumuló 75% aumento de la nafta en todo el año 2018, y la Premium ya está cotizando más de 44%. Ahora fíjese el dato, 8,26% consumo de nafta cayó en el mes de noviembre. Esto tiene su explicación, porque hay menos autos en la ciudad de Buenos Aires, menos autos que ingresan por las autopistas. También a esto hay que sumarle el costo de los peajes, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que ha aumentado realmente en una forma escandalosa, Escandalosa lo que han aumentado los peajes en la Argentina en el 2018. Muy bien, asumió finalmente Bolsonaro. Es el presidente de Brasil. Te guste lo que diga, no te guste, producto de políticas equivocadas, de estrategias equivocadas de la oposición política en Brasil. Los progresistas no supieron armar una propuesta superadora y hoy Bolsonaro es el presidente de Brasil. Pedro Briga, buenas noches Pedro, feliz año. ¿Qué tal, Gustavo? Efectivamente, y como bien dice el cartel, Brasil a fondo a la derecha. En realidad habría que decir más a la derecha, vaya, más, todavía un poquito más a la derecha, porque ahí lo va a encontrar a Bolsonaro. Vamos a escuchar unos fragmentos del discurso de Bolsonaro de ayer.
Primero quiero agradecerle a Dios por estar vivo, que por las manos de los profesionales de la Santa me operaron, un verdadero milagro. Obrigado, mi Señor. Vamos a unir al pueblo, valorizar a la familia, respetar las religiones, nuestra tradición judeo-cristiana, combatir la ideología de género, conservar nuestros valores. El Brasil volverá a ser un país libre de amarras ideológicas. No podemos dejar que ideologías nefastas vengan a dividirnos a los brasileños. Ideologías que destruyen nuestros valores y tradiciones, que destruyen nuestras familias y dividen nuestra sociedad. A cambiar con la ideología que defiende a los bandidos y a los asesinos de policías. Nuestra preocupación será con la seguridad de las personas de bien y la garantía del derecho de propiedad y de la legítima defensa. Y nuestro compromiso es valorizar el trabajo de todas las fuerzas de seguridad. Esto es un fragmento del discurso de ayer, un discurso muy corto, apenas 9 minutos. Muchas veces utilizó la palabra Brasil, muchas veces utilizó la palabra Dios. Cuando estuvo afuera del Palacio de Planalto, agarró una bandera brasileña y dijo, nunca más habrá acá una bandera roja. Eso sí, insiste en decir que no va a haber ideología, pero combatiendo las ideologías del otro lado. Está claro que Bolsonaro no viene para gobernar para todos, Gustavo, viene para gobernar para pocos. En primer lugar, para aquellos que lo votaron, siguiendo su ideología, de eso no cabe la menor duda, por eso las referencias a la bandera roja. Hoy ya comenzó con algunos decretos importantes, y acá podemos incorporarlo a Fernando sin lugar a dudas, porque el ministro de Economía, Paulo Guedes, planteó ejes económicos que ustedes van a reconocer inmediatamente. ¿Cuál es el mal mayor? El gasto público. ¿Qué hay que hacer? Una reforma jubilatoria. ¿Qué hay que hacer? Un programa amplio de privatizaciones, y ya decretó que el salario mínimo que tenía que subir a 1.006 reales no va a subir a 1.006, va a llegar solamente a 998. Esto es una baja del salario mínimo para cerca de 48 millones de personas. Obviamente no todo el mundo cobra el salario mínimo, muchos están muy por debajo, y se viene una gran apertura económica y laboral, en el sentido que cada uno se va a tener que buscar trabajo como pueda, sin ningún tipo de derechos laborales. Fíjate, Pedro, que esta mañana dialogábamos con Pablo Gentili en la radio, que es un analista sobre la situación de Brasil. Él es secretario de Claxo, y él decía justamente, ¿no?, que las primeras medidas de Bolsonaro habían sido lo que vos estás marcando: reducir el salario mínimo vital y móvil en Brasil y autorizar la aportación de armas. Es decir, le bajaban en un Brasil con una violencia, con una gran violencia como hoy, le bajan el salario mínimo, pero le dan un arma en el bolsillo. Y comienza la persecución ideológica, clarísimo. Ahora, yo me pregunto, sí, Bolsonaro no tiene ideología, no es ideológico lo que él plantea, lo que vino planteando durante la campaña y lo que plantea en su Brasil, en su discurso. Él dice, vamos a combatir las ideologías. Ahora, él no tiene ideología. Gustavo, lo dijo Francis Fukuyama. El fin de las ideologías. Es el triunfo de la derecha sobre el resto. Perdón. Vamos a darle a alguna. Lo dijo Carlos Menem en los 90. No, bueno, pero no. Esto es de los 60. Bueno, sí. En principio de los 60. Más cerca acá en lo político. Decretó el fin de las ideologías, que es el triunfo de la derecha en el mundo, ¿no? Claro, pero no tienen ideología ellos, ¿no? Acá les decíamos también que es una derecha sin vergüenza, que dice todo lo que piensa, por eso no se presenta ni como de centro, ni como derecha, por eso dice que hay que combatir el comunismo, el marxismo, y como dijo el jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, vamos a despetizar al gobierno federal, vamos a despetizar el Brasil. Esto es, vamos a erradicar al PT del Brasil.
Ustedes recordarán las imágenes que pasábamos de Bolsonaro durante la campaña electoral, haciendo el gesto de una metralleta, que había que combatir con metralletas a la gente del Partido de los Trabajadores. Hasta tal punto es así esto, Gustavo, que la revista Bella, que combatió de manera furiosa a Lula da Silva, asustada hoy tituló Terror en Itamaraty. Itamaraty es como es conocida la Cancillería brasileña, porque el objetivo es echar a todos aquellos que tienen simpatías con el socialismo, con el Partido de los Trabajadores. Pero además lo dicen abiertamente, no es una interpretación mía. Dicen, ¿cómo vamos a mantener a gente que esté identificada con el socialismo o que esté identificada con el gobierno anterior? Después aclaran, no vamos a implementar una casa de bruja. O sea, van a llevar adelante una casa de bruja, pero van a decir, no es una casa de brujas. Vos sabés que esto también, es lo que se viene en Brasil. Es muy interesante también siguiendo lo que hoy vamos a tratar esta semana de tenerlo a Pablo Gentile vía Skype, porque fue muy interesante el análisis que él hizo hoy, porque él decía hoy, cuando los sectores progresistas equivocan sus estrategias, pierden. Las derechas ganan, las derechas nunca se equivocan cuando ganan. ¿Por qué? Esto que planteó Bolsonaro, digo, nadie se puede sorprender, yo ayer veía en las redes muchos sorprendidos por el discurso Bolsonaro, nadie se puede sorprender porque todo lo que dijo en la campaña presidencial, ayer lo dijo, en esos 9 minutos. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos? Tal cual, Gustavo, no hay de qué sorprenderse. Nosotros analizamos en C5N toda la campaña electoral, la seguimos minuto a minuto, fuimos mostrando lo que decía Bolsonaro y obviamente él en primer lugar quiere llevar adelante el programa que le prometió a su público. Y gran parte de su público quiere erradicar al Partido de los Trabajadores, destruirlo, verlos a todos en la cárcel, que se pudran en la cárcel, son todos corruptos, son todos ladrones, es lo que dicen, reivindicando en gran medida la dictadura militar, que no dicen que fue una dictadura militar, reformando los planes de estudio, o sea, es muy extenso lo que están comenzando a hacer ahora como para explicarlo acá en pocos minutos, pero se viene, o el intento Bolsonaro de una profunda transformación de Brasil, aliado a los Estados Unidos, aliado a la extrema derecha israelí con el primer ministro Benjamín Netanyahu, aliado a la extrema derecha húngara, Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, estuvo en la asunción de Bolsonaro, un hombre que es considerado por gran parte de los europeos como una extrema derecha fascista y seminazi. Esa es la alianza que comienza a tejer Bolsonaro. El canciller, perdón Pedro, sí, claro. Canciller, el flamante canciller Araujo de Bolsonaro, es un ultra admirador de Donald Trump. O sea, eso va a pintar hacia Ahora, dónde va a ir. Pedro, una de las primeras medidas del gobierno que es cambiar el organismo que maneja las tierras indígenas en Brasil. Del Instituto Indígena a la Secretaría de Agricultura, con lo cual ya están anticipando que van por el Amazonas, ¿no? Digo, van por la desmantelación del Amazonas. Para las grandes empresas. Para las grandes facendas, como le llaman allá, y ya anticiparon. Dijo Bolsonaro, tienen 12% de la tierra en protegida. Y es demasiado para 900.000 personas que viven ahí, hay que darles valor a toda esta tierra. Bueno, también Fernando También, discúlpame, Gustavo, disolvió el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Cultura. No sé si le suena conocido. Claro, la gran pregunta es ¿qué va a hacer Bolsonaro con Petrobras? Yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Mira, parte del proyecto económico del ministro de Economía, Paulo Guedes, es privatizar. Hay que ver si lo logran. No es fácil privatizar completamente Petrobras, una parte ya está privatizada. No es sencillo, ni siquiera Fernando Enrique Cardoso lo pudo hacer por completo en su momento. Pero esto recién comienza, Gustavo. Fernando, vos qué opinás, perdón, Pedro. No, Petrobras es una sociedad anónima cuyo capital cotiza hoy en las bolsas de San Pablo, en el Bovespa, pero también cotiza en Wall Street. Es decir, ya está vendida parte de su capital. La mayoría accionaria está en poder de Brasil, del Estado de Brasil, y no creo que se lo desprenda. Por más que el ministro tenga intenciones, me parece que la política no se lo va a permitir. Petrobras es Brasil y si venden Petrobras me parece que caen los gobiernos, ¿no? Hay que ver qué pasa con los militares. Hay muchas preguntas que obviamente no tenemos la respuesta ahora. Habrá que ver
cuáles son las medidas de Bolsonaro. Hay que ver cómo actúa el flamante ministro de Justicia, el juez Moro, que metió en la cárcel a Lula da Silva. Por eso digo, son muchas preguntas, algunos indicios de lo que ese van a otro hacer. tema, no nos olvidemos. Ayer juró como ministro de Justicia el juez que llevó, porque él tenía convicciones íntimas, a la cárcel a Lula sin pruebas. El juez que llevó a la cárcel a Lula sin pruebas, que lo puso en prisión, ayer juró como ministro de Justicia de Brasil. Digo, formó parte del esquema de los ataques mediáticos y de la política de Brasil, Moro, y ayer juró. No es un dato menor, ¿no? También durante la campaña electoral, el propio Bolsonaro dijo que iba a tratar de meter preso a Fernando Haddad, el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores. Vamos a ver si efectivamente avanza en esa dirección. Siempre está la duda cuando asume alguien con posturas extremas. ¿Se va a moderar o va a continuar con su línea extremista, la que prometió durante la campaña electoral? A mi juicio, adelanto, yo creo que él va a tratar de cumplir su campaña electoral, lo que le prometió a la gente. Acá hay una convicción profundamente ideológica. Bolsonaro parece anclado en la década del 50 del siglo pasado, cree que es parte de una cruzada para combatir al comunismo, al marxismo, en absolutamente todos los ámbitos. Pero veremos, no nos adelantemos, ya lo iremos analizando, porque al fin y al cabo estamos hablando de la principal potencia regional y un socio estratégico de la Argentina. Pedro, es la excepción al teorema de Baglini, el famoso teorema del diputado mendocino que decía que la oposición se volvía racional a medida que se acercaba al gobierno. Parece que Bolsonaro rompe con este teorema y siendo ya... Depende para quiénes, porque si uno toma a representantes de las extremas derechas, como puede ser Benjamín Netanyahu en Israel o en Hungría Orbán, no se moderaron ni lo más mínimo. Así que bueno, acá tenemos otro caso de... El teoría Baglini, otra excepción. Yo creo que el teoría Baglini es correcto utilizarlo para aquellos que tienen posiciones bastante moderadas. Y dentro de esas posturas bastante moderadas, tal vez puede uno decir que tiran demasiado para un lado. Pero aquellos que tienen posiciones de extrema derecha, por lo general, no responden al teorema de Baglini. Y ahí, Gustavo, me parece que va a ser interesante lo que pase con el Mercosur, porque ya en la asunción de Bolsonaro estuvo el presidente de Chile, estuvo el presidente de Paraguay. A ver, en eso, Fernando, estaba esperando que termine Pedro. Para el gran ausente realmente fue el presidente Mauricio Macri. Pero además, fíjate vos, qué poca responsabilidad la del presidente Macri, porque además es presidente pro tempore del Mercosur. Es decir, qué poca bolilla que le dan hoy al Mercosur, que Macri prefirió seguir de vacaciones a ir a la asunción del principal socio comercial de la República Argentina, que es Brasil. Hasta Evo Morales, que seguramente está en las antípodas de Bolsonaro, estuvo presente en la asunción. Macri prefirió seguir de vacaciones, mandar a su canciller, porque ni siquiera la vicepresidenta fue, y siendo presidente pro tempore del Mercosur. Realmente una ausencia, me parece que incluso hoy los medios amigos del gobierno en nuestro país criticaron este faltazo de Macri, que prefirió continuar con sus vacaciones y vía tuit acercarse a la asunción de Bolsonaro, diciendo: quiero enviarle mis mejores deseos a Jair Bolsonaro en el día que asume como presidente de Brasil, país amigo y hermano. Confío en que nuestros gobiernos seguirán colaborando para la prosperidad de nuestros pueblos. Y hoy Bolsonaro le respondió vía Twitter, pareciera que también las asunciones acompañan vía Twitter, y Bolsonaro, bueno... Es toda la dijo, imagen de Trump, ¿no? Toda claro, la teoría de Trump de gobernar a través de los tweets. Sí, la verdad sorprende mucho que el presidente Macri no haya viajado a Brasil. Al fin y al cabo es un viaje corto, podía haber ido y regresado en el mismo día sin ningún problema. Pero además, cuando uno miraba ayer la ceremonia de asunción
y cuando Bolsonaro recibía a los presidentes y primeros ministros, sin lugar a dudas, con la presencia del presidente argentino, hubiera estado no solamente en la primera fila, sino entre los primeros en saludar al presidente Jair Bolsonaro, porque primero aparecían justamente los presidentes y primeros ministros, y los cancilleres aparecieron bastante después en un rol muy secundario. Como bien decía Gustavo, ni siquiera fue la vicepresidenta, que es de mayor jerarquía, obviamente, que un canciller. Pero si hablamos de sorpresas, uno puede pensar que también hubo sorpresa con la muy poca representación de los países europeos, de muy bajo nivel, sacando al primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, lo que es un gesto también, uno podría decir sorpresivo o no. Creo que gran parte de Europa se distancia de Bolsonaro, por eso no fueron las principales figuras. Acá no corre que es el 1 de enero, que hay vacaciones, que es un día imposible, esto no corre, son decisiones políticas. Cuando uno viaja o no viaja es claramente una decisión política, la importancia que le da a la asunción de un presidente de uno de los principales países del planeta. Por eso Benjamín Netanyahu, que está viviendo una profunda crisis política en su país, en el Estado de Israel, que tiene que adelantar las elecciones, estuvo 5 días en Brasil, para que entendamos la importancia que le está dando al vínculo con el gigante latinoamericano que es Brasil. Ahí ahora, tenemos la respuesta. Esa marcha que se lo ve a Bolsonaro con su mujer en el Rolls Royce, paseando triunfar con la Guardia Imperial. Esto es una imagen de la que quiere dar Bolsonaro, ¿no? La del Brasil imperialista. Quiere dejar atrás esa Brasil democrático y volver a una imagen imperialista. Bueno, como se llamaba alguna vez al Brasil, el subimperialismo brasileño, ¿no? Teniendo ese rol en América Latina, que había perdido en los últimos años justamente por la buena relación que se había tejido entre Lula da Silva y Néstor Kirchner, antes incluso entre Lula da Silva y el expresidente Eduardo Duhalde, después con Kirchner, después también con Cristina Fernández, y donde la palabra clave era la integración. Recordemos que uno de los primeros libros que se escribieron respecto de la integración suramericana lo escribió el expresidente Eduardo Duhalde cuando hablaba de las comunidades suramericanas, con una R, no con una D tomado del francés. Suramericano, de allí también nació después la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. El concepto de integración era fundamental. Cuando Bolsonaro plantea una visión estratégica hacia los Estados Unidos y hacia el Estado de Israel, no está planteando un eje de integración suramericana. Bueno, muy bien, vamos a seguir analizando, por supuesto, toda la semana, porque es un presidente Bolsonaro que va a dar mucho que hablar y que va a traer mucha polémica, ¿no? Y sobre todo también acá en la Argentina habrá que aprender de las malas estrategias que planteó la oposición, aún los sectores progresistas en Brasil que permitieron la llegada de Bolsonaro al poder. Bien, empezamos enero con un cronograma de tarifazos para el primer semestre en la Argentina, ¿eh? Fíjate vos lo que va a ser a partir de enero. Ya arrancó con una suba de 2% el colectivo, que en marzo va a llegar a 18 pesos, ¿eh? Más de 40% de aumento. La electricidad, los aumentos van a acumular un 55% en 4 cuotas hasta agosto. El primero va a ser en febrero, 26%, en marzo, 14%. Gas va a aumentar 35% durante todo el 2019. ¿Cómo? Otro aumento de gas, ese es el primero. Hay otro previsto para octubre que tiene que ver con el acumulado de inflación que registre el próximo año. Así que no va a ser solo 35%, no festejen todavía. Bueno, y la luz también, puede haber más aumentos, ¿no? Agua aumentó 17%, ya aumenta en este mes de enero. Y va a aumentar otro 27% a principios de mayo. Y las prepagas, 5% a partir de febrero. Lo de las prepagas
también es uno de los sectores de servicios que más aumentos han tenido durante el 2018, Fernando, ¿no? Sí, si no recuerdo había pasado el 50%, pero es también el motivo por el cual crece la demanda de servicio de la salud pública. Siempre contamos lo que pasa en Rosario, donde está medido cuál es el impacto de la gente que salió de los sistemas de salud privada, incluso de las obras sociales por la pérdida del trabajo, y pasa a utilizar los servicios públicos. Bueno, con estos aumentos, cada vez que hay un aumento en la tarifa de las prepagas, sucede este corrimiento. Gente que no puede afrontar ya la cuota de las prepagas y se pasa a la salud pública, demandando a los hospitales públicos, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde la demanda es muy alta, Gustavo. Claro, totalmente. Bueno, acordate lo que nos decía la semana pasada cuando estuvo aquí el intendente de Hurlingham, ¿no? Que se suma a lo que Mónica Fein, la intendenta de Rosario. La cantidad de personas que dejan la prepaga, que dejan de pagar la obra social para irse al hospital público, ¿no? Eso ya se ha notado en un gran número en la ciudad de Rosario. Juanchi Zabaleta nos contaba que en Hurlingham pasa lo mismo, cómo ha aumentado la asistencia al hospital público, ¿no? Y el problema es que la provincia de Buenos Aires dejó de girar recursos a los hospitales públicos, redujo el aporte de fondos a los hospitales públicos. El caso más emblemático es el del cruce de Florencio Varela, claro, donde la semana pasada nos contaban que terminaron, ya no se están haciendo más trasplantes y bajó la cantidad de tratamientos oncológicos porque no tienen los recursos para afrontar las terapias que hay que llevar adelante. Así que se da esa situación. Cae el uso de la medicina privada porque las familias no pueden afrontar el pago de las cuotas de las prepagas y pierde calidad la oferta de servicios de salud en el sistema público porque el Estado deja, especialmente en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, dejan de aportar recursos a la salud pública. Así es. Bueno, se está preparando, así como el viernes pasado hubo un ruidazo en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Enseguida en la próxima hora lo vamos a hablar. Argentina en Red está provocando para el próximo viernes a nivel del país un nuevo ruidazo, al que se podrían sumar sectores gremiales también. Nos está acompañando esta noche Leonardo Fabré del gremio de ANSES. ¿Cómo está, Leonardo? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Felicidades. ¿Se pueden sumar ustedes desde los gremios también a estos ruidazos que se están organizando para protestar en contra de los aumentos que estábamos viendo recién? Sí, por supuesto, nosotros no solo nos sumamos, sino que organizamos determinados actos, como el último del 18 de diciembre, que tuvimos la responsabilidad de organizarlo frente a tribunales, con jubilados, trabajadores y con diferentes dirigentes que apoyaron esa acción. Y bueno, como todos ustedes saben, nosotros venimos trabajando en defensa del sistema previsional, de la seguridad social y en defensa del país, porque la seguridad social es digamos, el termómetro de lo que le pasa a la Argentina en general. Así que en ese marco nosotros nos sumamos a cada acción, en especial porque, bueno, ya sabemos que lo que queda de la conducción de CGT es muy remiso a llevar adelante ninguna acción. De hecho, yo le he mandado una carta documento a la actual dirigencia hace pocos días. ¿Por qué motivo? La carta documento. Pidiéndole la normalización inmediata, porque de todo punto que se mire, primero el estatuto de CGT no contempla la creación de ningún triunvirato. Fue una práctica realmente fuera del estatuto, aceptada parcialmente, inclusive por el propio Ministerio de Trabajo en su momento. Ahora, ese trío ya no es más trío. Claro. Se fue un compañero, renunció, así que no hay razón para que la conducción de la CGT siga en manos de algunos dirigentes que cada vez son menos, porque se han ido desde Pablo Moyano a dirigentes muy importantes, claro, de la UON, de diferentes sindicatos. El mío, por supuesto, nunca participó desde que... Ahora, Fabré, ustedes, bueno, lo saben muy bien, justamente del gremio del ANSES, pero daría la impresión con que el gobierno este año tiene dos objetivos. Los grandes perdedores del 2018 han sido los jubilados, sin lugar a dudas. Seguro. Pero el gobierno pareciera que quiere avanzar
en una reforma ya más profunda del sistema jubilatorio, ir hacia las AFJP. Incluso, Fernando, vos anticipabas el otro día que ya estaba dando paso en ese sentido en el gobierno, ¿no? Para hacer Y avanzar. la flexibilización, Sí. quieren en el primer trimestre del próximo año, dice el ministro Dante Sica que para marzo quiere tener la reforma extrasalarial, por lo tanto van por los derechos. Pero también el tema de los jubilados, ¿no? Vos anticipabas que estaban tomando modificación medidas previsional. para ir hacia el sistema privado nuevamente. Claro, era la otra parte. Junto con esa reforma ya tomaron una primera medida que es darle beneficios fiscales a los aportes privados que las personas quieren hacer, y esa es la tendencia que quieren seguir. Bueno, ¿Frente a esto? van tomando diferentes decisiones que en general por ahora no se han concretado en virtud de la lucha de los compañeros en todo el país, porque somos un gremio nacional y hemos tratado de evitar. De hecho, 2 directores del FGS tuvieron que renunciar por las denuncias que hemos hecho, que felizmente hubo 2 diputados, un diputado y una diputada, que levantaron esas denuncias y lo llevaron al Poder Legislativo. Pero yo creo que más que nada también son grandes estrategias que tiene este nuevo ministro en función de entretener al movimiento obrero con la posibilidad de una reforma laboral, que seguramente era lo que nos decían ustedes, y una reforma previsional. Pero en realidad el objetivo es intentar levantar positivamente la pésima imagen que tiene hoy el gobierno, ¿no? Por lo tanto, nos parece que ya es tarde para algunas cosas, que son manotazos de ahogado que están dando, y que nosotros decididamente tenemos que ir en defensa de los derechos perdidos y también en preservando los derechos que aún tenemos. Ahora, ahí usted marcaba recién, Leonardo, un punto importante. La CGT ha sido realmente muy ambigua frente a este gobierno y frente a muchas cosas. Ya a nivel laburante ni hablemos, en el 2018 que ha sido un año tremendo. Digo, y los trabajadores ya ¿qué tienen. queda? Bueno, ¿y qué queda? Tienen Porque una opinión formada respecto a esto. Aparte, en el contexto deberíamos mencionar que la clase política en general y algunos dirigentes que tan históricos ya, digamos que son dirigentes políticos, que son los que están conduciendo esto que queda, porque esto no es una CGT, es lo que queda de un proyecto que ha fracasado conjuntamente con Macri. Entonces, hay socios de Macri, como el compañero Daer o algún otro, que han sido funcionales a este gobierno, en especial a Macri, pero también hay Schiaretti desde la política, o Massa habiendo votado todo, o el propio Bossio habiéndole votado todo. Yo no sé cómo se van a parar frente al pueblo argentino estos personajes que son tan responsables como el propio Macri. Macri sin estos personajes no podía haber hecho nunca nada. Hubo como un proyecto global de la política argentina que yo diría que el pueblo argentino tiene que empezar a observar. Hay dirigentes que tienen que Ahora, hoy esta mañana, por ejemplo, hablábamos con Hugo Moyano respecto a esto, ¿no? Y Hugo Moyano decía, a las PASO tienen que ir todos los sectores del justicialismo para conformar un gran frente para enfrentar al gobierno de Macri. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, a mí también me dicen eso. Unidos, tenemos que estar totalmente unidos para poder derrotar. No se trata de estar unidos nada más, se trata de decir la verdad. Porque bien, ya no pero al estamos margen de unidos. eso, ¿cómo se hace? Fíjate que Fíjese lo que pasó en Brasil. Sí. Todos los sectores progresistas que podrían haber ido juntos fueron separados, hoy lo tienen a Bolsonaro y se empiezan a horrorizar de todo lo que Bolsonaro Argentina dijo que iba es a hacer. distinta. Yo estoy de acuerdo con una gran interna, Estoy totalmente de acuerdo con una gran interna del peronismo en especial, dando un ejemplo a los demás partidos, que la decisión tiene que ser de abajo para arriba. Porque por más que sepamos que hay determinados candidatos que son mayoritariamente ganadores en una interna, hagámosla igual, porque le tenemos que dar una señal al pueblo que lo que se viene, como escuché a Daddy por ahí que dijo algo muy inteligente, vamos a volver mejores, dijo Daddy, y es que tenemos la obligación de ser mejores. Hay una gran parte de la clase política que la verdad
que hay que sacarla de nuestra realidad, porque arreglan entre ellos, cierran los temas entre ellos, olvidándose del pueblo. Y nosotros, como pueblo, no nos tenemos que olvidar de estos personajes, de la política, que algunos... Hay gente acá en la capital federal de Unidad Ciudadana, de otros partidos que teóricamente son peronistas, que le han votado todo a Rodríguez Larreta. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es lo que pasa? Yo no lo entiendo. El propio Frente para la Victoria, ¿eh? Claro, incluido. Entonces, a mí como peronista y como trabajador y como militante, esas cosas me duelen mucho porque, digamos que le están mintiendo al pueblo. Lo que es oficialismo, y también muchos sectores, como estos 4 socios, como que son Pichetto, el gobernador de Córdoba, Massa, Urtubey y Massa, ofreciendo una alternativa, que allá le sacaron la palabra peronista, justamente pusieron la palabra alternativa, era peronismo federal, ahora es alternativa federal. Me parece muy bien que no digan que son peronistas, porque la verdad han colaborado con un gobierno súper conservador como el de Macri. Entonces, si hay unidad, Gato, yo no me niego. Lo mismo le digo a Guillermo Moreno, porque Moreno también, en el cual yo creo mucho, porque es un tipo transparente, honesto. Lo mismo me dice, no podemos pelear con todos, me dice. No, pero a la cola, digamos, que estén conduciendo los mejores, no los peores otra vez, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo a la gente, ¿eh? No. Una gran interna sería lo mejor para que la sociedad también... Sí, justamente. Como debería ser en la elección de la CGT, del secretario, bueno, que voten todos los afiliados, Yo ¿no? he propuesto, pero obviamente fracasé en ese intento, de que el voto sea directo de los trabajadores. Claro. Ya no podemos seguir como hace 100 años. Digo, algunas modificaciones hay que hacer dentro del estatuto del CGT y que los trabajadores puedan votar directamente a quien quieren como secretario general. Porque si no, siempre también es fruto de acuerdos que a veces nos ha llevado por buen camino, pero últimamente la verdad que no. ¿Y usted qué cree respecto a la pauta salarial para este año? Porque Macri se firmó hoy el aumento, rompió con salió del congelamiento que tenían, 25%. Decían que querían 23 ellos para todo el año de aumento a los laburantes. No, es una vergüenza. Obviamente que el 23% del presidente, del sueldo del presidente, o del canciller, o de quien sea, es mucho más que el del trabajador del hospital, el trabajador del PAM, el trabajador de ANSES, el barrendero provincial, el médico municipal. Bueno, ahí tenemos el que mostrábamos antes. El ministro Forí gana 400... ¿cuánto? 450.000, arriba de 400, el que más gana, 459.952 pesos. No, es una vergüenza, es realmente... no se me ocurre una palabra, es pornográfica la foto, digo, es inadmisible, insoportable para la enorme cantidad del pueblo que está sufriendo necesidades. Porque ahora nosotros éramos un país hasta el 2015 que teníamos solamente el 26% de deuda, o sea, digamos en la práctica, ganábamos 100.000 pesos y debíamos 26.000, o sea, con el resto el país vivía, se movía, tenía un mercado interno. Ahora casi tenemos el 90% de deuda. No, o sea que de los 100.000 pesos que pudieras ganar, 90.000 se te van pagando. ¿Cómo se vive así? ¿Cómo se puede vivir así? Bueno, Leonardo, gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias por su participación esta noche. Pedro, hasta mañana. Seguiremos analizando Bolsonaro. Puigdemont, que quiere volver a Cataluña, Atención, tu amigo. Carles Puigdemont. Mira cómo te miro. El expresidente de Cataluña. El gran fiasco que vos me vendiste en Mañana Silvestre. Vayas a saber dónde anda. Yo no tuve nada que ver. Vos me vendiste Fueron a los juicio catalanes los que lo eligieron. Fue el primero que huyó. Mira vos. ¿Y si vuelve? ¿Eh? Algunos pueden volver. Bueno. Pausa, enseguidita nos vamos a meter con todo el tema Timerman, lo que ha llevado a la muerte del ex canciller Héctor Timerman. Enseguida aquí con nosotros la doctora Graciana Peñafort. Hoy realmente ha hecho a través de las redes sociales un conmovedor relato de lo que ella calificó la tortura judicial a la que fue sometido hasta último momento Héctor Timerman, quien falleció el pasado lunes en la Argentina. Y además, enseguida,
más provincias que adelantan sus elecciones. No quieren pegarse a la elección de Macri. ¿Qué pasará en la provincia de Buenos Aires? Enseguida te lo contamos.